En Romanos capítulo 12, versículo 2 lee de esta manera: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero empezar diciendo que este versículo no es la primera vez que lo hemos leído en este lugar, en diferentes predicaciones. Se ha usado bajo diferentes temas, pero en el día de hoy lo vamos a usar bajo un tema sumamente importante. El tema del día de hoy es la mente renovada. Estaba escuchando la radio, íbamos en el carro, y esta persona en la radio empezó a hablar de el dicho bien famoso que dice que un pájaro puede volar por encima de tu cabeza y tú no puedes hacer nada por ello. Pero ese mismo pájaro tú puedes evitar que haga un nido en tu cabeza. Y cuando él hablaba de esto, estaba diciendo de cómo nosotros deberíamos de tomar una decisión de pensar en cosas buenas. Cuando empiezo a buscar la palabra de Dios, empiezo a encontrar que la palabra de Dios es bien rica en esta información y de diferentes maneras empieza a hablarnos de cómo es que esto ocurre. Empieza a hablarnos en el sentido no solamente de la mente, sino que también de lo que nosotros hacemos. Y no solamente lo que nosotros hacemos, sino que nuestras decisiones, con toda la propaganda y todos los anuncios y todo el mercadeo de tantos servicios y productos, ya no sabemos cuáles son mejores que otros. Y esa es la realidad que vivimos en el día de hoy. Así como los productos, los servicios también se venden. Ambas cosas dan forma a nuestra opinión de la misma manera. La información entra por los oídos o por los mismos ojos de nosotros a nuestra mente y altera o forma nuestro pensar de cierto tema, de cierta cosa, de cierto producto, de cierto servicio, de cierta iglesia, hasta de ciertas comidas. Vamos a hablar de comida. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Por qué usted sabe eso? Porque por muchos años esta marca ha estado mercadeando esta línea. Y como son tan cerca a nosotros, esta marca, y para los hispanos que tanto lo usamos, y este lema que esta marca tiene, que todos nos hemos aprendido. Y automáticamente, y mire cómo trabaja la mente del ser humano, automáticamente cuando tú llegas a la góndola y ves esa marca, la miras. Y miras al lado y ves la otra marca, por ejemplo Iberia, y dices, no, esta es mejor. Y así es que trabaja la mente del ser humano. ¿Por qué tú piensas que esta marca es mejor que la otra? A lo mejor ni la has probado, sino que en cierto punto has visto tanta promoción, has visto tantas personas que la hablan, tantas personas que la usan, que ya en tu mente tú piensas que eso es lo mejor que hay, no hay nada mejor. ¿Por qué? Esa es la mente del ser humano. Y estas mismas opiniones que nosotros formamos, estas mismas opiniones que nosotros tenemos, pueden ser modificadas por cosas externas, como lo acabamos de comprobar. Yo le dije la marca, usted me terminó diciendo el eslogan de esa marca. Y podemos hacer esto con muchas diferentes cosas, pero no quiero hacerlo porque no queremos darle promoción a nadie, ni a ningún producto en específico. Lo que yo quiero es que usted caiga, donde yo quiero que usted caiga, entienda lo que estamos tratando de traer en el día de hoy. Porque estamos hablando, empezamos aquí en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, y vamos a hablar sobre la mente renovada. Y me está diciendo en Romanos que no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que usted entiende tiene que ser renovado. Cuando usted viene a ser un hijo de Dios, lo que usted entendía en el día de ayer, a hoy no va a ser lo mismo. Y a lo mejor lo entienda igual, sino que usted tiene que reaccionar diferente porque usted tiene una nueva realidad. En este mundo que vivimos hoy, nosotros recibimos suficiente o demasiada información para influenciar, cambiar y sentir que lo que escuchas es lo
normal. Y no solamente lo normal, pero también nos dan esas cosas exteriores, nos dan a sentirnos como que lo que estamos viendo es lo aceptable también. Esto es lo que está causando en este siglo. Tanta información que está entrando a nosotros que nos creemos que muchas cosas son normales cuando en realidad no lo son. Con toda la propaganda y todos los anuncios que vemos. Ahora, cuando nosotros entramos de fondo a este versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos, podemos ver como cuando dice transformamos la renovación de nuestra mente o de la forma que piensa nuestra mente es necesaria. Vamos a hablar para qué son necesarias esta renovación, esta transformación. Primero es para comprobar. Usted comprueba, es pasar a tener una certeza de la veracidad de una suposición. Yo le supongo algo, pero usted individualmente tiene que tener una certeza de lo que yo estoy suponiendo. ¿Cómo usted tiene una certeza? Comprobando lo que yo le estoy diciendo para ver si en realidad es real o no. Entonces Dios nos está diciendo en este versículo de Romanos 12:2, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere que comprobemos. Pero para poder nosotros comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, primeramente tiene que ocurrir una renovación de nuestra mente. Aleluya. Yo quiero entrar un poquito en lo que es renovar, porque yo quiero que usted tenga claro lo que es renovar. A mí me encanta lo que es renovar. Yo sé que a mi esposa le encanta lo que es renovar también. Nosotros a menudo vemos diferentes programas en la televisión de cómo personas renovan diferentes casas. ¿Quieres renovar? Tú coges una casa que se esté cayendo en canto, que le falte ayuda, que le falte un poquito de amor y cariño, y tú vas con tus herramientas y tú empiezas a sacar lo que está podrido. Tú empiezas a sacar lo que es viejo. Tú empiezas a sacar todo. Por ejemplo, como estamos hablando de las casas, de los shows que nosotros vemos de casas, se para un equipo, una persona, quien sea, se para al frente y empieza a imaginarse cómo esta casa se verá mejor. Cuando entra adentro, se empieza, por ejemplo, en la cocina, se da cuenta que todos los gabinetes son bien viejos y sabe que unos gabinetes más modernos le vendrían mejor a esta casa. Después se empieza a dar cuenta que todas las luces son antiguas. Eso se puede cambiar. Ve que la pared tiene un papel viejo, entonces empiezan a arrancar las paredes, arrancar los gabinetes, quitar todas las luces. Cuando usted viene a ver, lo único que hay en esa casa es lo estructural, los palitos. Y empiezan a renovar, a poner todo por dentro nuevo. Toda la tubería nueva, toda la electricidad nueva, todas las paredes nuevas, después ponen todos los gabinetes, después ponen una isla bonita, le ponen un granito, le ponen todas las appliances nuevos y cuando usted viene a ver, esa casa queda nueva. Ponen piso, pintura y nunca usted supo que esa casa estuvo o quemada o bien vieja o cayéndose en canto. ¿Por qué? Porque la renovaron. De la misma manera, a mí también me gustan ver los programas de renovación de carros. Hay muchos carros y he visto bastantes que los sacan de un monte, un carro todo podrido, lo sacan del monte y lo ponen nuevo. Renovación de total, que hasta los tornillos los ponen nuevos. Eso a mí me llama mucho la atención. Por eso es que cuando me tocó hablar de este tema, a mí me gusta tanto ese, porque yo sé lo que es renovar. Pero ahora que usted tiene una mejor idea de lo que es renovar, vamos de nuevo a Romanos 12:2. En ningún momento le estamos diciendo que tenemos que abrir su cráneo, sacar el cerebro y poner uno nuevo. No, hermano. Estamos diciendo que el cerebro que Dios le dio a usted, ese cerebro sirve. Solamente tenemos que entrar adentro de ese cerebro y a lo mejor quitar un gabinete que esté viejo, a lo mejor darle una pintura nueva, a lo mejor poner un techo nuevo, pero se puede renovar lo que ya usted tiene. Solamente hace falta una persona dispuesta a ser renovada. Y déjeme decirle que para usted saber cuál es el propósito de Dios para su vida, usted necesita pasar por esta transformación. Oh, pastor, ¿qué es transformación?
Bueno, usted sabe que cuando yo estaba estudiando, lo primero que se me vino a la mente fue un transformer de los carritos, que de momento están así corriendo y se vuelven en una máquina que pelea contra la galaxia opuesta. Pero así mismo como se transforma eso de algo que era a algo que va a ser, nosotros también tenemos que ser transformados. La renovación de nuestra mente o de forma que piensa nuestra mente tiene que ser renovada. Hermano, si usted hasta este punto va entendiendo lo que le quiero decir, si no pasamos por una renovación, nunca, desafortunadamente, vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios. Y le voy a decir uno de los problemas grandes con este problema. Le voy a decir uno de los problemas que tenemos cuando no somos renovados, cuando nuestra mente no es renovada. Porque hay muchas mentes cautivas que no saben lo que es correcto. Como obviamente se puede ver en las noticias a diario, que podemos ver como la misma perdición del ser humano lo lleva a hacer cosas que no tienen sentido. Lo puede llevar hasta la misma tumba, hasta la muerte. Pero déjeme decirle que muchas personas toman decisiones basadas en la presión del grupo. Muchas personas toman decisiones basadas en lo que las cosas externas le dicen. El quédate en casa, por ejemplo, y diga, oye, pero como que la iglesia ya no están viniendo los mismos que venían antes. Ya yo no me siento con la misma ilusión de estar en ese lugar porque las personas que antes estaban ya no están hoy. Y esas presiones externas le hacen que esa mente empiece a correr y empieza, mira, así caminar para atrás y para adelante. Así mismo, empiezan a maquinar y empiezan que la mente misma le deje decirles cosas, dictarles cosas, mandarles a hacer cosas. Yo estoy buscando la palabra y la palabra de Dios no encuentro la respuesta, pero mientras tanto voy y sigo enfriándome. No encuentro lo que Dios quiere que yo haga, pero mientras tanto me quedo aquí buscando la dirección de Dios. Hermano, déjeme decirle que el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos claramente me dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros pasamos por este proceso de renovar nuestra mente, entonces podremos después de ese proceso entender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. No antes. Si usted empieza en la carne, tratar de buscar una dirección de Dios cuando usted no tiene la conexión con Dios, nunca va a encontrar las respuestas a sus preguntas. Cuando usted empieza en la carne a tratar de hacer sentido de todo lo que ocurre alrededor de usted, usted nunca va a poder tener esa comunión. Usted nunca va a poder encontrar esa voluntad agradable de Dios. Usted nunca va a poder estar andando en la voluntad perfecta de Dios si usted no tiene esa comunión con Dios. Primer paso, usted tiene que renovar su mente para poder entender lo que Dios quiere con usted. Y esto suena como que tan infantil, pero es tan y tan importante para el día de hoy porque tantas personas andan buscando. Viene el evangelista fulano de tal, viene el profeta fulano de tal, y usted sabe dónde está la iglesia, atrás de esas personas, buscando una palabra de Dios. Buscando que Dios les hable, buscando que el siervo de Dios sea usado para traer una palabra fresca, cuando lo que usted tenía que hacer desde el principio era dejarse de ñeñería, buscar la palabra de Dios y entender que usted tiene que renovar su mente primero para que usted tenga una conexión con el Creador, para que usted tenga una conexión con Dios, con el que nos va a guiar de victoria en victoria. Usted sabe lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, hermanos, ese es el problema. Confiamos más en el profeta que en el mismo Dios. Confiamos más en un predicador conocido que en el mismo Dios. Confiamos más en otras personas que en la misma palabra de Dios, que es la que nos va a guiar. Tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser renovada. Cuando nosotros vamos en Primera de Pedro,
Voy a empezar en capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Estos versos son claros cuando nos dice que nosotros como somos obedientes, escucha bien, como nosotros somos obedientes, no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. Eso quiere decir que los teníamos antes, y cuando está hablando de antes, también está hablando de ignorancia. Eso quiere decir que antes de conocer a Dios, nosotros éramos considerados ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de la verdad. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de que nosotros teníamos que renovar nuestra mente para poder hacer las cosas como la palabra de Dios nos manda que las hagamos. Los deseos de antes de renovar tu mente, de eso es lo que estamos hablando. Lo que ocurría antes, porque antes, déjeme decirle, hermano, que yo creo que todos los que podemos estar aquí, estamos escuchando, podemos hacer una lista bien larga de cómo antes hacíamos ciertas cosas que ya hoy no hacemos. Porque la mente antes de ser renovada era una mente que se dejaba llevar por todas ondas, se dejaba llevar por todas las influencias, se dejaba llevar por todas las noticias, se dejaba llevar por todos los bochinches, se dejaba llevar por todo lo que decía todo el mundo. Y éramos como unos vagamundos de acá y de acá, de acá. ¿Por qué usted cree que su Biblia dice que su sí sea sí, su no sea no? Porque antes de llegar a los pies de Cristo, un día estábamos de este lado, igual que el otro día estábamos del otro lado. Y nuestra vida seguía cambiando, cambiando, cambiando. ¿Y cómo cambiaba? Bueno, como cambia en la mañana y el anochecer, con esa frecuencia. ¿Por qué cambiaba? Porque nuestra mente estaba cautiva. Porque nosotros antes éramos ignorantes. Ahora que estamos bajo la luz, ahora que Dios nos está diciendo, tú tienes que no conformarte a los deseos de antes. Ahora tú tienes que ser un cristiano, como dicen por ahí, de una sola pieza. Ahora tú sí tienes que ser sí y tú no tienes que ser no. Y cuando tú decidas algo, tienes que mantenerte firme en esa palabra en la cual tú has creído. Porque tu mente es una mente nueva que ha sido renovada. Y si no hacemos como la Biblia nos manda, y no hacemos lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos, entonces somos ¿qué? No hijos, ignorantes. Sí, porque el hijo escucha la voz de su padre. Cuando nosotros salimos de esta ignorancia, entonces podemos no solamente escuchar la voz, pero sino ser como Dios quiere que nosotros seamos. La forma antigua de pensar ya no es la correcta. La forma antigua de pensar solamente nos va a llevar a los pasos antiguos. La forma antigua de pensar nos va a llevar a como nosotros vivíamos nuestra vida antes, de una forma desordenada, de una forma sin un fin. Hoy, gracias a Dios, tenemos una meta. Hoy, gracias a Dios, tenemos un fin, aunque no sabemos cuándo es el fin, pero sí sabemos que existe un fin. Y después del fin sabemos que viene una vida eterna. Antes de esto, ¿qué sabíamos nosotros? Estábamos perdidos. Era como el ciego guiando al ciego. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nos dice Colosenses 3:2. Y esa es la gran diferencia a usted en el día de hoy con una mente renovada, a usted un tiempo atrás, cuando su mente no era renovada. Y usted sabe lo que da pena por encima de todas las cosas. Es que el ser humano hace unas decisiones y toma unas decisiones bien malas cuando su mente no es renovada. Y a lo mejor lo trata de hacer con la mejor intención, pero aún esa mejor intención de una mente no renovada no es buena para Dios y no es aceptable para Dios. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque ahora quiero llevarlos a ustedes a Mateo 15. En Mateo 15, allí estaban los escribas y los fariseos, y yo voy a parafrasear lo que dice en esos versículos. Estaban hablando de lavar las manos. Y le preguntan a Jesús, pero mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús los mira como que, ay Dios mío.
Qué pena me da con ustedes. Ustedes están tan preocupados por una simple regla que ustedes han puesto, que se la han inventado ustedes mismos y la están poniendo por encima de lo que el Evangelio en realidad es. Y Jesús empieza a hablar con ellos, y estoy por encimita parafraseándome en pocas palabras, pero cuando usted busca en Mateo 15, usted puede ver cuando Jesús empieza a decirle, ustedes están mal. Usted sabe que uno de los primeros mandamientos es honrar a vuestros padres. Y la primera cosa que ustedes hacen, porque su mente no ha sido renovada, eso lo estoy añadiendo yo para que entiendan, porque su mente no ha sido renovada, lo primero que estas personas hacían, hablando de los escribas y los fariseos, es que ellos decían, bueno, papi, mami, todo lo que yo tengo es para Dios, porque soy sumamente santo. Entonces, en vez de honrar a su padre y a su madre, que era el mandamiento, y un mandamiento que mandaba a muerte si no se hacía, en vez de honrar ese mandamiento, ellos se iban por encima del mandamiento y decían, no, ya yo no te voy a cuidar a ti, padre mío y madre mía, sino que yo voy a usar todo mi tiempo y todos mis beneficios para la obra de Dios. Y usted sabe que los pastores usualmente no hablan de esto, porque muchos pastores están y les gusta pedir para la obra, les gusta que el fondo crezca financieramente y les dicen a ciertas personas, no, tú tienes que andar con fe, que tú olvídate de la renta, primero bendice aquí, pon aquí, siembra aquí, que lo demás va a ir por añadidura. Pero déjeme decirle que Jesús en Mateo 15 puso esto bien claro. Él le dijo, no, ustedes están mal. Ustedes, porque su mente no ha sido renovada, ustedes no entienden lo que Dios quiso decir desde el principio. Que la familia es primero, que la importancia de cuidar de tu padre, la importancia de cuidar de tu madre es más importante que traer todos tus bienes al templo. ¿Escuchen bien? Porque nadie le está diciendo que usted no haga lo que usted tiene que hacer para la iglesia. Nadie le está diciendo que usted no sea bondadoso, que usted no construya. Y no le está diciendo que usted no siembre en la iglesia. Sino que ellos se creían tan y tan santos que querían poner regla por encima de los mismos mandamientos. Y esa regla como que les bendecía a ellos más. Porque eran, vamos a ponerlo, un grupo de personas tan vagas, porque saben que es difícil cuidar de sus padres, pero ellos preferían poner el dinero en la iglesia antes de cuidar de sus padres. Quiero leer unas palabras que dice este capítulo, porque estoy sintiendo que aquí hay una importancia para el día de hoy. Y no quiero quitarle ni añadirle porque es sumamente importante. En el versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y este versículo es bien conocido y lo hemos escuchado muchas veces, pero mírenlo bajo la luz del mensaje de hoy. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una doctrina es una idea principal basado en la Biblia. Ellos querían enseñar esto como doctrina cuando en realidad no era ninguna doctrina, era una regla de hombre y la ponían por encima de todo lo demás. ¿Usted sabe cuándo pasa eso? Eso ocurre cuando una mente no es transformada. Eso pasa cuando existe un líder cuya mente no ha sido transformada y no entiende lo que Dios quiere que ocurra. No entiende lo que la Biblia le manda a hacer. Y ahí van y hacen sus propias reglas. Y las ponen como si fueran la ley, las ponen como si fueran doctrinas por encima de lo que la Biblia ya nos había puesto anteriormente. ¿Como cuál? Como lo que está hablando Jesús. Cuidar de nuestros padres. Lo que quiero que usted entienda es que cuando la mente del ser humano no ha sido transformada, tendemos a tomar unas decisiones en contra de la misma palabra. Tomar decisiones que no van en la línea con lo que Dios quiere. Y si pasa en la iglesia, imagínense más allá afuera. Que hay tantas vías de información,
llegando a nuestra mente, llegando a nuestros ojos, llegando a nuestros oídos a diario, de cada momento. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y yo creo que ustedes capten bien lo que está diciendo este versículo en Filipenses 4:8. Porque no está hablando que nosotros seamos cristianos parciales. No está hablando que nosotros seamos honestos la mitad de las veces. No está diciendo que nosotros seamos justos cuando nos conviene. No está diciendo que nosotros no seamos puros cuando llegue el momento de prepararnos para la iglesia el día domingo. No está hablando que nosotros seamos amables solamente cuando tenemos personas cristianas alrededor. No está diciendo que nosotros no hagamos cosas buenas cuando nos convenga, sino que este versículo sigue repitiendo todo. Cosas que tenemos que hacer, pero que la hagamos en su plenitud. Cosas que tenemos que llevar, pero que las llevemos a su plenitud. Que no las llevemos a mitad, que no seamos un cristiano de diferentes horarios, sino que seamos cristianos full time, de tiempo completo. Eso es lo que está hablando aquí. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay virtud, ahí tenemos que estar. Si algo digno de alabanza, eso tiene que estar saliendo por nuestra boca. Aleluya. En esto pensar. Solo está diciendo que el que tiene una mente renovada, tiene una forma nueva, tiene una forma diferente de cómo pensar. Ese es el problema, hermano, que muchos de nosotros colgamos en la prueba, ¿no? Sí, en la teoría somos todos teólogos. Pero cuando viene el examen, cuando viene la prueba, cuando llega el momento de ver de qué nosotros estamos hechos, como que a veces como que la honestidad se nos queda corta, como que todo lo que es justo, como que es solamente un poquito, o bastante, pero no todo, como dice este versículo. Cuando viene a ver cosas de pureza, como que se nos pasa. Sí, porque, como le estaba diciendo ahorita, hay muchas cosas que entran a nosotros. Muchas cosas que entran por nuestros ojos, muchas cosas que entran por nuestros oídos, que afectan a quien nosotros somos. Pero una mente renovada se supone que bloquee ciertas bromas que te llegan por el celular. Una mente renovada se supone que cuando tú veas ciertas cosas, tú digas, no, de eso me debo de atener. Una mente renovada se supone que rechace ciertas conversaciones. Una mente renovada se supone que se atenga de muchas cosas, porque todo es lícito, pero no todo me conviene. Y muchas cosas sabemos que no nos van a ayudar. ¿Para qué? Para seguir creciendo espiritualmente. Pero nosotros como seres humanos, como que nos vemos en esa tentación, como que nos vemos débiles en ciertas áreas y cojeamos. ¿Cuál es la respuesta en el día de hoy? Renovemos nuestras mentes, como nos dice Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y créeme que cuando usted se siente en ese momento, cuando usted se vea en esa conversación que usted no la está ayudando para nada, se va a acordar del mensaje de hoy. Y va a decir, Dios mío, ayúdame a tener una mente renovada para poder rechazar todo lo que no me ayuda. Para poder rechazar todo lo que me impide seguir hacia adelante en este camino. Claramente existe un estándar nuevo. Claramente existe un estándar nuevo. Solamente tenemos que, hermanos, como cristianos, buscarlo. ¿Dónde lo encontramos? Primeramente en su palabra, la Biblia. Segundo, únase con los hermanos de la fe que piensan igual que usted,
para aprender más. Tercero, toque puertas. Haga preguntas. Señor. Usted tiene un pastor, llame al pastor. Usted tiene un hermano que usted pueda confiar en él, llame a ese hermano. Únese con alguien que usted tenga confianza, que usted sepa que le pueda ayudar y le pueda bendecir y le pueda guiar mejor de donde usted está. Sí, porque no usted tampoco se una con uno que no le va a ayudar. Para terminar en estas mismas cosas que estamos tratando de corregir. No podemos seguir pensando como antes. Dios no mora en vasos sucios. Dios no mora en vasos sucios. Nosotros tenemos que estar buscando esta santidad a diario, como dijimos al principio. Usted sabe que, y voy a parafrasear esto, en el libro de Malaquías nos habla de un malhechor que se acuesta maquinando las cosas que va a hacer malas el próximo día. Esta no es la forma que el cristiano debe de andar hoy día. Y déjeme decir, hermano, que en el día de hoy esto es bien importante decirlo. Porque estamos pasando por unos momentos que la maldad es tan y tan grande, es tan y tan obvia, es tan y tan común, que nos hacen cosas que nos hacen pensar y nos hacen levantar el hombre viejo, nos hacen pensar cosas malas, que a veces nos acostamos por la noche pensando en qué le podemos hacer a fulano que nos quitó tal cosa. ¿Qué le podemos hacer a fulano que nos quedó mal? ¿Qué le podemos hacer a aquella persona que no te quedó bien? El punto de esto es que una mente renovada ya no se acuesta a maquinar qué mal pueden hacer el próximo día. Y no necesariamente mal, sino que una mente renovada ya no se acuesta pensando cómo puede desquitárselas. Sí, para ponerlo en una forma más que usted pueda entender mejor. Porque no solamente está haciendo el mal, sino que pensamos muchas veces, bueno, el que me la hace, me la paga. Muchos tienen esta mentalidad. Dios nos está llamando a tener una mente diferente a la del mundo. Dios nos está llamando a tener una mente que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de esta transformación de vuestra mente, vamos a poder expulsar todo lo que nos pudiera influenciar. Vamos a saber a qué estación apagar, a qué amigo no escuchar, qué llamada no recibir, y si la recibes no deje que lo que te digan por esa llamada te afecte de ninguna forma. Después de nosotros salir de la ignorancia que vivíamos antes, lo que escuchábamos era lo normal y lo aceptable, pero ya no lo es. Ahora entendemos mejor que los caminos de Dios son más altos que los del mundo. Una mente renovada se inclina a decisiones a favor de Dios y de su reino. Una mente renovada nunca se va a estar inclinando a los deseos propios, porque una mente renovada no busca esas cosas. Y para terminar, lo voy a dejar con este versículo bíblico que se encuentra en 2 Corintios 5, 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y cómo vamos a poder ver esas cosas nuevas? Con una mente transformada. Que el Señor les bendiga.